Buen día a todos. En esta oportunidad les presentamos nuestro panel de discusión. Mi nombre es María Vázquez y aquí el día de hoy nos acompañan el médico Edu Farías, el abogado Luis Anaya, el teólogo Diego Peña, la psicóloga Araceli Espinosa, el criminalista Fabricio Rodríguez y la activista social de la ONG Lorena Picón. En esta oportunidad les presentamos nuestro panel sobre la pena de muerte en el Perú. A favor. Según la RAE, esta es una sanción penal que consiste en matar al condenado. Esto desde hace muchos años que estuvo en nuestro país fue abolida en la Constitución de 1856. Además de tener años en nuestro país, ya que fue restaurada, fue limitada y fue ampliada a lo largo de los años, pero en la actualidad solo se aplica la pena de muerte al delito de la traición a la patria en tiempos de guerra. Bueno, y ahora para comenzar, este panel con todos nuestros especialistas van a hablar sobre su punto de vista que tienen hacia este tema, comenzando con el teólogo Diego Peña. ¿Qué tal? Soy el teólogo Diego Peña y voy a hablar sobre la pena de muerte a favor, basándome en mi especialidad como teólogo. Primeramente, desde la fuente encontrada por mi persona, se muestra en la Biblia las diferentes medidas por las que alguien puede cometer un asesinato. Y pues también deja en claro que sin importar el arma usada, el castigo es el mismo. Eh, la muerte de alguien debe pagarse con la vida del agresor. Además, se resalta que si el crimen fue cometido con odio o enemistad, se considera igualmente homicidio y se aplica la pena capital. También nos explica que el asesinato era considerado un crimen muy grave y que la pena de muerte solo debía aplicarse cuando la víctima realmente moría. Además, se comenta que en la antigüedad la justicia se basaba en la venganza personal, lo que solía provocar abusos, excesos de estas personas que buscaban venganza. Por eso con el tiempo se buscó establecer normas que controlaran mejor los castigos. En general, se muestra cómo la idea de justicia fue evolucionando desde una reacción de venganza hacia un sistema más equilibrado y regulado. Ahora le doy el pase a la activista social de la ONG Lorena Picón. Según la tesis de Quispe-Eyer, año 2023, cuenta que en la historia del Perú en épocas remotas, la pena de muerte era aplicable frente a situaciones y conductas extremas de los delincuentes. Sin embargo, desde la aparición de ciertas normativas y reconocimiento de los derechos humanos, tenemos que ser obligados a cumplirlas y respetarlas. Asimismo, en la actualidad permiten solo casos de traición a la patria en situación de guerra y de terrorismo, según el artículo 140 de la Constitución Política. Debido a este artículo, por mucho tiempo se ha discutido sobre la aplicación de la pena de muerte y ha sido ampliamente cuestionada, especialmente ante el aumento de delitos graves, como lo son las violaciones, los secuestros, asesinatos y extorsiones, lo que en realidad deja mucho por desear en la actualidad. En definitiva, toda la población siente una fuerte indignación que nos incita a querer cometer la justicia con nuestras propias manos al saber que simplemente no obtenemos una respuesta del Estado. Paz ni justicia se ha alcanzado con este disque que todos tenemos derecho a una defensa, cuando este es utilizado por criminales para liberarse de castigos que son justos, lo cual solo perpetúa a la impunidad y niega a las víctimas su derecho a la verdadera justicia. Continuamos con el criminalista Alexander Rodríguez. Desde la perspectiva criminalista, la pena de muerte puede entenderse como una medida extrema, pero con una importante función preventiva y simbólica frente a los delitos más graves que afectan profundamente a la sociedad.
Entonces, en el contexto peruano, donde existe una alta percepción de inseguridad y desconfianza en el sistema judicial, las sanciones severas pueden interpretarse como una forma de reafirmar la autoridad del Estado y fortalecer la confianza ciudadana en la que está. Asimismo, según la teoría de la prevención general, la posibilidad de enfrentar la pena máxima actúa como un disuasivo psicológico ante crímenes atroces, contribuyendo al mantenimiento del orden y la estabilidad social. De acuerdo con Serrano Mailo, en el 2013, en su estudio Actitudes hacia la pena de muerte en un país abolicionista, el rechazo hacia la pena de muerte se relaciona con altos niveles de inseguridad y con la cual percepción de impunidad, lo que indica que los ciudadanos demandan las sanciones y más severas ante crímenes atroces. Esta afirmación evidencia con la dureza del castigo cumple un papel social más allá de la simple retribución, al brindar a la comunidad una sanción de justicia y protección frente a la violencia. Por lo tanto, desde una mirada criminológica y social, la pena de muerte en el Perú podría considerarse un mecanismo legítimo y excepcional para salvaguardar la vida en las víctimas y garantizar la seguridad peruana. Ahora le doy la apertura a la psicóloga especialista Araceli Espinosa. Yo soy la psicóloga Adriana Espinosa y la pena de muerte no solamente representa una función legal, sino también una emocional y social, ya que sirve para tener un cierre psicológico, ya sea a la víctima afectada o también a los familiares afectados. También esta sanción definitiva puede ayudar a restablecer esa sensación de justicia perdida a la familia. También puede ayudar a superar más rápido ese trauma psicológico y también a reforzar el orden social. Ahora le doy la apertura al abogado Luis Anaya. Desde un punto de vista más jurídico, la pena de muerte se considera una medida excepcional para ciertos delitos muy graves, como aquellos que atentan contra la vida y la dignidad humana. El derecho busca tanto el castigo y la justicia para las víctimas, como así indica el jurista Luis Jiménez de Asno. La pena no solo cumple una función retributiva, sino que también preventiva y protectora de la sociedad. A nivel mundial, la Constitución Política del Perú, en su artículo 140, no la prohíbe totalmente, más bien restringe a el delito de traición a la patria en caso de guerra y por terrorismo, afirmando su reconocimiento como una medida estricta dentro del orden jurídico peruano. Algunos doctrinarios, como Caferata Nores, sostienen que cuando el Estado no es capaz de proteger la vida de los inocentes frente a la violencia, su deber de justicia se verá comprometido. Caferata Nores, Derecho Penal y Sociedad 2002. La pena capital puede interpretarse como una protección legítima de la sociedad. En conclusión, desde el plano jurídico y moral, la pena de muerte se justifica en casos de tal gravedad donde ninguna otra sanción logre restablecer el equilibrio social ni garantizar la seguridad de las personas. Y por último, pero no menos importante, al médico Edu Farías. Buenas, soy el médico Edufreno Farías Zavala. Como médico y ciudadano preocupado por la salud física y mental de la población, considero que la pena de muerte puede ser una medida válida en casos excepcionales, donde los crímenes sean de extrema gravedad y causen daños y perjuicios profundamente a la sociedad. Desde el punto de vista de la salud pública, la violencia extrema, como el terrorismo o las muertes múltiples en todo el Estado, no solo destruye vidas y hogares, sino que también genera un fuerte impacto psicológico en la comunidad. El terror que implantan en los delincuentes, la seguridad y el trauma colectivo aumentan los niveles de estrés, ansiedad y de confianza social. En este contexto aplica la pena de muerte a los únicos responsables de estos actos de crimen. Les agradecemos a nuestros especialistas por hablar hacia este panel sobre la pena de muerte y ahora vamos con las preguntas. Les pregunto a especialistas, ¿deberían aplicar la pena de muerte en el Perú como medida de justicia y seguridad? Desde una visión bíblica, la pena de muerte se considera una forma de justicia frente al homicidio, ya que
quien vertiere sangre humana por otra persona será su sangre vertida. Génesis 9. Esta idea mostraba que quitar una vida merecía el mismo castigo, pero también que debía hacerse dentro de un límite justo. Es por eso que, aunque antes se entendía como una forma de equilibrio, hoy la justicia busca proteger la vida y evitar que el castigo repita el mismo daño que condena. Según Quispe Eyer, sí debería aplicarse. La pena de muerte se justifica porque quien cometió un crimen grave debe responsabilizarse de él. Tiene que pagar por lo que hizo y es justo que así sea. Asimismo, las personas reaccionan pidiendo que se haga justicia frente a hechos graves o muy graves, que conmuevan su moralidad, sus costumbres, sus creencias u orden jurídico. Si matamos a los violadores o asesinos, eso intimidará a quienes aún no han cometido esos horribles delitos, para que definitivamente no los cometan. Además, fortalecerá la confianza en el derecho de quienes no delinquen. Hay ciertos hechos de la vida que nos parecen meritorios y otros deplorables. Hay conductas de las personas que alabamos y otras que rechazamos a algunos individuos. Los consideramos bondadosos y a otros despreciables o monstruosos. Sentimiento que subyace en el fondo de todo esto. Es muy simple. Cólera. La respuesta a esa cólera no es negarla como si no existiera, sino reconocerla. La pena de muerte implica a ese reconocimiento, la reacción natural, las consecuencias éticas de la vida social a este estado de indignación. En definitiva, aplicarla es reconocer al delincuente, su humanidad íntima, decirle que ha violado los principios más básicos de nuestra cultura. Por lo tanto, debe pagar, reconociéndolo así como persona responsable, como sujeto de obligaciones, como agente moral capaz y digno de asumir las consecuencias de sus actos. Porque queremos paz, justicia y libertad para todos nosotros como peruanos. Justificada desde una perspectiva práctica, emocional o social, ya que siempre se limita a crímenes con extrema crueldad como asesinatos múltiples, violaciones a menores que terminan en muerte o feminicidios. Esta donde no solamente se vulnera la ley, sino también la integridad emocional de la comunidad. Si la pena de muerte se aplica de manera rigurosa, esta podría representar una forma de justicia para poder cerrar el trauma. Esto no se trata de venganza, sino de ofrecerles a la víctima y a los seres queridos un cierre a su sufrimiento. Anteriormente, en las civilizaciones, utilizaban la pena de muerte para dar orden y disciplina a la comunidad y también para reducir la violencia a mano propia. También anteriormente se utilizaba la ley de Tailón, que su lema era ojo por ojo y diente por diente, que esta ayudaba a frenar la violencia descontrolada que existía, ya que se les hacía saber a todos de que por crimen que hicieran iban a recibir consecuencias y lo iban a hacer con la misma crueldad con las cuales ellos iniciaron su acto. Finalmente, si la pena de muerte no se aplica en casos graves de criminalidad, esta hace que dé lugar a ese sentimiento de inseguridad entre la población, ya que muchos ciudadanos viven con el temor de que sus agresores reincidan, especialmente cuando sienten que en la prisión no reciben justicia por ellos mismos y también arrepentimiento por parte del agresor. En conclusión, aunque la pena de muerte no debería aplicarse como una solución común, en el Perú se podría aplicar como una medida de justicia y seguridad. Les agradezco, especialistas. Y ahora, con la siguiente pregunta, ¿consideran que la pena de muerte podría ser una solución efectiva ante los delitos graves? Yo pienso que en los últimos tiempos la inseguridad en el Perú ha crecido de manera notable, provocando en la población un sentimiento constante de temor y desconfianza hacia las instituciones responsables de administrar justicia. Desde el punto criminológico, la pena de muerte puede considerarse una posible medida eficaz ante delitos de extrema gravedad,
ya que cumple una función tanto disuasoria como simbólica frente a quienes amenazan la vida y seguridad ciudadana. Cuando la sociedad percibe impunidad o la falta de eficacia del sistema penal, se debilita la credibilidad del Estado y aumenta la demanda de castigos son mucho más fuertes. Según lo señalado por Serrano Mailillo en el 2013, el rechazo hacia la pena de muerte se relaciona con altos niveles de inseguridad y con la percepción de impunidad, lo que indica que los ciudadanos demandan sanciones más severas ante crímenes atroces. Esta idea refleja que el incremento de la inseguridad influye directamente en la aceptación social de medidas extremas como la pena capital. En consecuencia, en contextos marcados por la violencia y la impunidad y la aplicación excepcional de la pena de muerte puede entenderse como una respuesta legítima del Estado para asegurar justicia, proteger a la población y reafirmar el valor de la vida frente a la criminalidad. Además, esta medida podría tener un efecto disuasorio, ya que los posibles delincuentes sabrían que los actos más crueles y malvados tendrán consecuencias muy graves e irreversibles. De esta manera, la pena de muerte no solo busca otorgar castigo, sino también prevenir nuevos crímenes que ponen en riesgo la salud y la vida de las más personas. Como explica detalladamente Loaiza Tamayo 2000, en su artículo La pena de muerte en la Constitución de 1993, la inclusión de la pena de muerte para casos excepcionales, como el terrorismo o la traición a la patria, responde al interés del Estado de proteger la vida de los ciudadanos frente a amenazas extremas. En conclusión, de una perspectiva médica y ética, la pena de muerte podría considerarse una medida extraordinaria de defensa social ante crímenes que destruyen vidas humanas y alteran gravemente la salud colectiva. Muchas gracias, especialistas. Con esto concluimos que la pena de muerte ha sido un tema complejo que genera opiniones divididas en la sociedad peruana. Pero en esta oportunidad logramos ver en cómo especialistas que con su gran saber hacia sus especialidades respectivas, podremos ver que consideran que es de una manera justa ante crímenes graves. Agradecemos a todos nuestros especialistas por compartir su conocimiento y sus perspectivas de este panel. Les agradecemos a todos nuestros especialistas por compartir sus conocimientos y su debida opinión hacia este tema. Muchas gracias por venir, especialistas. Muchas gracias por ver.